Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Los símbolos son importantes y en casi ningún lado son tan importantes como en la religión y aún más en la religión cristiana que profesa la Iglesia Católica Romana. Piensen, por ejemplo, en lo importante que es el símbolo de la cruz y de Jesucristo en la cruz. Y aunque yo no soy católico, tengo un gusto marcado por los símbolos y un respeto profundo por cómo esos símbolos católicos son más que una cuestión religiosa en Colombia, son parte importante de nuestra cultura y de nuestra historia. Por eso, volviendo a los símbolos y volviendo específicamente a la cruz, este es el símbolo fundacional del cristianismo, engallado con idolatría en la religión católica, que evidentemente no es tímida a la hora de hacer gráfico el sufrimiento y el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesucristo en la cruz es entonces el símbolo de sacrificio, como decía, y el posterior perdón a sus victimarios. Es el símbolo de que la carne humana, teñida del pecado original, puede, a través de la fe cristiana, del sacrificio, de la aceptación de Cristo, lograr la redención y aspirar a lo divino, aspirar al paraíso y a la inmortalidad. Todo este rollo acerca de los símbolos de la fe cristiana, además de porque son fascinantes, para decir que aunque el Papa Francisco aún no ha llegado a Colombia, su visita ya está cargada de símbolos que nos permiten, a 12 días de su visita, anticipar los significados sobre los que hará énfasis durante los 4 días en los que estará aquí en Colombia. Y la simbología del Papa arranca por cómo se ha llamado esta visita. Demos el primer paso, ese es el nombre oficial de la visita. ¿El primer paso hacia qué? Y sin anticipar demasiado, nada más quiero acá leerles un poco de lo que dice Monseñor Suescún, el director ejecutivo de la visita del Papa de la Conferencia Episcopal. Y abro comillas. La visita del Papa Francisco es un momento de gracia y alegría para soñar con la posibilidad de transformar nuestro país y dar el primer paso. El Santo Padre es un misionero para la reconciliación. Su presencia nos ayudará a descubrir que sí es posible volver a unirnos como nación, mirándonos de nuevo, con ojos de esperanza y de misericordia. Y si esas palabras, cierro comillas, y si esas palabras se les escapó la simbología que tienen, tal vez esta foto refresque algo. La visita del Papa Francisco tendrá tanto de espiritual como de terrenal, y qué más terrenal que la fractura que el proceso de paz ha abierto en el país. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de símbolos, para hablar de lo que será esta histórica, monumental, una pesadilla para algunos periodistas, visita del Papa Francisco en Colombia, definitivamente el cubrimiento mediático de la década en este país, más allá del proceso de paz, más allá de elecciones, de mundiales. Nos acompaña esta noche Olenka Piotrowska, es filósofa, es artista y es autora de Alto, una mirada fenomenológica del Papa Francisco, el libro que tiene ahí al frente. ¿Qué tal, Olenka? Así es, hola, encantada de estar aquí, muchísimas gracias. Usted es colombo-polaca. Soy colombiana. ¿Y le gustó? Se fue más por el lado colombiano, latinoamericano que polaco de Juan Pablo II. Por ahora sí. En este momento me fui más hacia el lado latinoamericano como filósofa. Pienso que es muy importante saber sobre la filosofía latinoamericana, sobre el proceso filosófico que Latinoamérica ha ido desarrollando unos años atrás, ¿verdad? Un área académica muy poco explorada. También está con nosotros esta noche Luis Andrés Montaño, es periodista. Y a ver si la tengo bien. Es representante de diversos sectores religiosos en el Consejo Nacional de Paz, que es una instancia de diálogo con la sociedad civil que ha abierto el gobierno nacional. Y también es representante o presidente. Presidente de la Asociación Nacional de Ministros Emprendedores. Y además es un ministro evangélico. ¿Qué tal, Luis Andrés? Buenas noches, muy bien, encantado de estar en este programa. Y éramos colegas, usted estaba en el Café con Fe, ¿era la cosa en Canal Capital? Sí, estaba como presentador y director del programa Un Café con Fe en Canal Capital. Que me imagino que el Café con Fe sabe muy distinto al Café Picante de Antonio Morales. Sí, el Café con Fe siempre ha sido y hemos trabajado en pro de los derechos constitucionales de libertad de conciencia, culto y expresión, visibilizando las diferentes formas de expresión, de credos, de culturas.
Bueno, entonces arranquemos hablando y yo aquí tal vez los voy a poner incómodos en el terreno de la política, ustedes muy religiosos, aunque tenemos un ministro protestante, una católica romana, para hablar del Papa Francisco, de la figura del Papa como un ser espiritual, pero también como un ser político. Entonces, Olenka, hábleme un poquito de qué ve usted en la figura de este Papa, que ha sido especialmente político, según dicen algunos. Bueno, el Papa Francisco es el Papa del pueblo, ¿verdad? Él quiere alzar su voz para defender al oprimido, para defender a las personas que han sido víctimas de diferentes dimensiones y en diferentes realidades. Víctimas por la violencia, víctimas por los cambios climáticos, víctimas por muchas razones sociales, ¿verdad? Entonces, él alza su voz, se une con el pueblo, se identifica con el pueblo, viene de Argentina, nuestro primer papa latinoamericano. El primer papa jesuita. Jesuita, es verdad, y viene también de la teología del pueblo, que es una teología que se desarrolló en Argentina. Y que digamos, ¿cuáles son los postulados básicos de la teología del pueblo? La teología del pueblo es unirse al pueblo, precisamente, y solidarizarse con los diferentes procesos que la sociedad está llevando, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la teología del pueblo, es de Argentina, ahora el Papa alza su voz, muestra esa mirada, ¿verdad?, tan especial y tan única, muy honesta y muy clara. Y vamos a ver esa unicidad de la mirada papal cómo pega aquí en Colombia. Luis Andrés, y aquí yo entraba como con una hipótesis, y es que la visita del Papa va a ser una visita que va a tener de espiritual o lo que se llama pastoral, ¿no? Que es como, y entiendo yo por pastoral, que es una visita que busca impulsar la misión evangelizadora de la Iglesia Católica, es decir, agitar a las masas de la Iglesia Católica, pero también él viaja como jefe de Estado del Vaticano y viaja en un contexto muy específico de la política colombiana, lo que a mí me parece queda claro por las palabras de Monseñor Suescún. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Pues hay dos posiciones básicas. El Papa tiene el carácter de presidente, digámoslo, jefe de Estado del Estado del Vaticano y líder religioso. Hay una combinación. Pues esa venida, pues si uno mira las visitas del Papa, donde las ha hecho y en especial a donde va a ir, las ciudades que va a ir, y me hablas de temas tengo toda la agenda, ahorita la repasamos. Y todo el tema de la paz va a ir a Villavicencio y va a ir a Medellín, sitios donde el tema del referendo fue mayoría al no. Entonces yo creo que eso dice mucho el respaldo que tiene el Papa respecto al proceso de paz, por ejemplo. Claro. Entonces también, obviamente, frente a el auge que tienen las diferentes expresiones religiosas distintas a la católica romana, las iglesias cristianas protestantes que han crecido en los últimos tiempos. Las suyas, señor. No, todos tenemos una fe personal, claro, por supuesto. Y la Constitución nos consagra ese derecho. De libertad de conciencia y libertad de culto, sí, señor. Y eso es lo que hemos nosotros trabajado en el marco de los derechos humanos y fundamentales para que se respeten las diferentes formas de expresión. Le voy a hacer una pregunta para que la gente sepa usted de dónde está hablando. Tal vez no es tan fácil de responder, pero usted en el proceso previo al plebiscito, donde algunas iglesias cristianas tuvieron un rol protagónico, digamos, apoyando sobre todo el no, ¿usted dónde estaba parado? Nosotros estamos parados en neutrales en temas constitucionales, entonces... está como la Iglesia Católica, más parecidos. No. Nosotros estamos, obviamente, hay unas posturas de las diferentes expresiones. Uno no puede decir hablar por todos porque homologarse la representatividad de todos en temas tan específicos son personales. Hay un sector, obviamente, muy conocido de la Iglesia, sobre todo el sector evangélico, que estuvo en contra del usted es evangélico. No estoy diciendo que esté con el no, pero solamente... Entonces, ese tipo de procesos, entonces, fueron contundentes, porque las iglesias tuvieron un papel fundamental. No es que la gente esté en contra de la paz, todos queremos la paz. De acuerdo. Lo que pasa es que tienen reparos en ciertos criterios o ciertos puntos del acuerdo, que eso es lo que decían las diferentes denominaciones o iglesias que no estaban en contra
precisamente de que votaron por el no. Claro, y estaban en todo su derecho, precisamente era una votación donde uno podía escoger sí y no, y creo que había razones válidas para ambas. Pero bueno, yo quiero detenerme un poquito más en ese pasado para traer esa foto que ponía durante el monólogo, pero que creo que es una foto que nos ayuda a ambientar un poco la división a la que llega el Papa. Las palabras, ahí está, en la visita al Vaticano de Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe, posterior a el plebiscito del 2 de octubre, ¿cierto? No ayudó mucho el Papa. ¿Y qué pasó con los santos oficios, Olenka? El Papa continuamente está ayudando, claro que sí. Mira, el Papa es un viaje pastoral lo que va a hacer él. Él viene acá y es un viaje pastoral con connotación política, por supuesto, porque no es gratuito que venga este año justo después de que se firmó el proceso de paz, ¿verdad? Y que todos los colombianos estamos en expectativa. Entonces, el Papa Francisco quiere solidarizarse con nuestro proceso. Nosotros llevamos 60 años en guerra, en conflicto, ¿verdad? Y por fin se está dando y estamos abriendo una nueva puerta, estamos por otro camino, ¿verdad? Claro. Y el Papa no ha sido tímido en decirlo abiertamente. De hecho, lo hizo antes del plebiscito del 2 de octubre y simplemente voy a traer aquí las palabras que dijo en ese entonces para refrescarnos un poco de quién es Francisco y su visión hacia Colombia. Grazie. Lui parlava dell'accordo di pace che si sta facendo in Colombia e gli auguri che mi inviava il Presidente. L'accordo si firma oggi, ma poi sarà il popolo colombiano, tramite il plebiscito, a dire sì o no. Vedo due cose: il Presidente Santos ha rischiato tutto per la pace, ma vedo anche un'altra parte che rischiano tutto per continuare la guerra, e questo ferisce l'anima. Ma io ho promesso che quando questo accordo sia blindato per il plebiscito e per la riconoscenza internazionale, io ci andrò in Colombia per segnare la pace lì. A ver, solamente Dios es infalible, definitivamente. El Papa es humano porque ni el acuerdo fue blindado por el plebiscito y él va a venir a Colombia. Fue blindado tal vez por el Congreso, pero yo no creo que el Papa considere ese el mejor blindaje posible. Pero digamos, ahí se ve a un hombre que, como decía Olenka, estaba jugado. Sí, obviamente tiene una posición clara por apoyar el tema de la paz en Colombia. Duro con los del no, ¿o no? Sí, entonces también tiene esa connotación obviamente política y obviamente esa connotación que hablábamos pastoral, precisamente porque necesita avivar obviamente la fe la fe católica romana en sus personas. Y más adelante vamos a esas palabras que yo sé que usted recuerda del año 2012, cuando el Papa habló sobre la amenaza del pentecostalismo y de las iglesias protestantes que están sacándole fieles al catolicismo, pero quedémonos un poquito más en la política, porque hay quienes niegan digamos, el lado político de esta visita, y aquí se dio una controversia interesante entre nada más ni menos que el expresidente Pastrana, que creo que es menos importante aquí como expresidente y más importante como una figura dentro del conservatismo, el Partido Conservador, obviamente muy cercano a la Iglesia Católica históricamente, y el vicepresidente Óscar Naranjo. Entonces el general Naranjo dijo que el Papa viene a Colombia a respaldar el proceso de paz, así lo recogió en Noticias Caracol, y la respuesta del expresidente Pastrana fue: el vicepresidente de Colombia, general Naranjo, confirma que la intención del gobierno es politizar la visita del Papa Pontifex.
¿Y usted cree que ahí hay una politización? No es, y a ver, ¿tendría algo de malo en politizarlo? No está siendo propuesta esta visita de entrada como una especie de visita política, no partidista, no por los de sí, sino una visita que entiende que el país está polarizado políticamente y el Papa quiere venir a que demos el primer paso para reconciliarnos. Bueno, es que se puede analizar la visita del Papa desde diferentes miradas, desde diferentes perspectivas, pero no es precisamente un viaje político, es un viaje, como ya te había dicho anteriormente, es un viaje pastoral, donde él quiere traer paz a Colombia, quiere como mayor representante de nuestra iglesia o de mi iglesia católica, quiere hablar sobre la paz porque está solidarizado fraternalmente con nuestro proceso que estamos viviendo y que todos los colombianos estamos en expectativa, ¿verdad? Y con mucha ilusión. Entonces, él quiere llegar a los corazones de los colombianos para hablar sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre la reconciliación, ¿verdad? Y quiere llegar a sanar los corazones, pero desde lo más profundo, ¿verdad? Porque es muy difícil que un colombiano acepte al que ha sido victimario, ¿no? Y la víctima, entonces víctima y victimario, y todos somos colombianos y todos tenemos que perdonarnos. Entonces es llegar a lo profundo del corazón, ¿verdad? Y no solamente a lo profundo del corazón, sino también sanar nuestra memoria. Una memoria donde yo creo que todos nosotros de alguna u otra manera estamos vinculados a una historia trágica por la violencia que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi abuelo en la guerra bipartidista antes de la guerrilla, le tocó venirse de Boyacá y trasladar toda su familia porque estaba amenazado de muerte por ser liberal, ¿verdad? Entonces, por eso su vestido tan rojo. Bueno, en memoria tal vez. Podría ser. No sé si eso aplique para usted, Luis Andrés. No, vea, sencillamente lo que es valioso de recoger de la visita del Papa es que él primero habla de esa transformación sí personal, y la transformación que él quiere hacer al interior del Vaticano como líder es precisamente, uno lo ve desde austeridad, sí, cero lujos, sí, lo más sencillo. Yo creo que ese es el mensaje que uno puede rescatar del Papa hacia nosotros, el mensaje que puede decir, oiga, venga, analicen cómo están ustedes, y la paz sí empieza por uno mismo, personalmente. Uno puede firmar papeles y por debajo decir, sí, yo lo perdono. Papeles de 310 páginas. Papeles, pero la paz viene en el corazón del hombre. Si no hay aquí restauración en el corazón de nosotros, los colombianos, no puede haber paz. Y esa paz tiene que también tener reparación a las víctimas, y a esa paz también tiene que tener justicia social. Y vuelvo entonces a lo que dice el director ejecutivo de esta visita, y ustedes me podrán decir, es que él no representa al Papa, pero entonces díganmelo después de que yo les lea lo que dice en otra parte de esta. Si ustedes se meten a la página Papa en Colombia, creo que es la página.co, que es donde encuentran todo lo que es referente al Papa, encontrarán esta descripción del presidente, del director ejecutivo de la visita, el monseñor Suescún, que dice en otro pedazo: dar el primer paso significará reconocer el sufrimiento de otros, perdonar a quienes nos han herido, volvernos a encontrar como colombianos, entender el dolor de los que han sufrido, sanar nuestro corazón, descubrir el país que se esconde detrás de las montañas y construirlo en paz. O sea, ¿será que es que yo, porque hago un programa político todos los días y hoy está haciendo un programa más especial, estoy viendo política donde no la hay? No, lo que pasa es que yo te entiendo detrás a ti. de las montañas, Yo te entiendo a ti completamente. Le falta decir firmado desde las montañas de Colombia. No, yo te entiendo a ti completamente, porque tu trabajo es analizar las posturas políticas que se desarrollan en Colombia, ¿verdad? Y se puede ver y se puede analizar cómo la visita del Papa influye en la política actual colombiana. Pero el Papa no viene por un viaje político, es un viaje pastoral realmente, ¿verdad? Entonces, precisamente para dar una mayor comprensión sobre la paz, para, aparte de llegar a los corazones y sanar la memoria de todos nosotros los colombianos, también solidarizarse, ¿no? Solidarizarse y identificarse también, porque él es nuestro primer Papa latinoamericano.
el primer papa de Argentina, entonces también... ¿Y usted cree, no Olenka, solo la lengua nos une, sino también... que eso, es decir, la historia territorio. latinoamericana y la historia de la Iglesia en la política latinoamericana es muy particular? La Iglesia Católica ha participado tanto en los movimientos radicales de izquierda con la teología de la liberación, como en los movimientos radicales de derecha con su silencio y connivencia a veces con dictaduras militares, con gobiernos autoritarios. Aquí en Colombia se vivió esa división. ¿Usted cree que el Papa entiende eso cuando está llegando a Colombia? Digamos, entiende. Por supuesto, porque él está empapado del tema latinoamericano y del desarrollo teológico que se ha hecho en Latinoamérica también. Pero por eso digo, él más que esta teología de la liberación es la teología del pueblo. La teología del pueblo nació y es un apartado de lo que es la teología de la liberación. Señor. Bueno, no... hablar de política, yo creo que siempre toda visita del Papa va a tener un tinte político. ¿Y qué es lo que nos falta a nosotros, por ejemplo, los colombianos? Entender qué es política. Todo el mundo habla de política, pero ni siquiera sabe que entiende qué es política. Uno tiene política para todo. Sí. Políticas públicas, política en su casa, una política de seguridad, una política financiera. No me gasto más de lo que me gano para no endeudarme. El papá que le dice al hijo, no me salga más después de las 10 no me llegue después de las 10 de la noche, o no se junte con otras personas que no son buenas para usted, es una política de seguridad. Entonces yo creo que a nosotros, me encanta la base esa visión de la política. La base de la sociedad es la familia. Aquí. Entonces la sociedad necesita primero restaurar la familia. El país está hablando de paz, se está haciendo un tema mediático también con la visita del Papa, pero lo que hablamos es eso. ¿A dónde va? A la restauración personal. Al perdón debe venir en la persona, empezar nosotros por nuestras mismas familias, por la sociedad, por las transformaciones en las instituciones, porque la corrupción no siga campante, porque hayan leyes, obviamente, que hagan cumplir esos puntos fundamentales para que el país haya transformación. De resto, hablar de paz y hablar de visita, pues se nos torna un poco mediático, pero tiene que haber un mensaje contundente hacia la transformación de las personas. Y ahí yo le voy a contraargumentar, por ejemplo, yo estuve en el cubrimiento de la visita del Papa a Estados Unidos, y la visita del Papa en Estados Unidos tenía unos ítems de política marcados. El Papa estaba interesado en hablar de cambio climático en Estados Unidos y el Papa estaba interesado en hablar de inmigración en Estados Unidos, ¿cierto? Y entonces esos son dos temas. ¿Usted cuáles diría son los dos temas de la visita papal? Los dos temas de la visita papal, uno, el respaldo al proceso de paz, a eso viene. Él viene a respaldar ese proceso de paz. Bueno. Y él dijo que venía a Colombia, se supone que está viniendo porque, entre comillas, hay un supuesto blindaje, que es lo que está diciendo. Entonces, a eso viene. Y lo otro es precisamente a evangelizar, a fortalecer las bases de los creyentes, de los católicos romanos, a que recuperen su fe en la Iglesia Católica Romana. No se ha perdido, señor. Recupere, estoy diciendo, no lo recupere, se avive un poco más. Entonces, esos son como los dos. Les recuerdo, este señor habla desde el evangelismo, que está muy bien, del Papa Francisco. Olenka, los dos mensajes principales del Papa en esa visita, en su opinión. Traer paz es su primer mensaje, y su segundo mensaje, que es la obra más importante del Papa Francisco, es Laudato Si, que es la encíclica ecológica. Entonces, claro, anteriormente la iglesia anteriormente ya había hecho como sus análisis sobre los cambios que estamos sufriendo continuamente con la tecnología, y antes de la tecnología con las amenazas nucleares, después de las segundas guerras mundiales. Entonces han venido un proceso, pero justo el Papa Francisco profundiza aún más este tema, porque desde su realidad latinoamericana, y si analizamos la importancia que tiene la naturaleza en los indígenas latinoamericanos y esa riqueza y ese amor que le tienen a la tierra, ¿verdad? Al cuidado del medio ambiente. Entonces el Papa Francisco, precisamente desde su identidad latinoamericano que es, ¿verdad? Desde su identidad, trabaja aún más este tema y lo hace de verdad. Esto es una carta magna, Laudato Si es. La encíclica ecológica es ese documento importante donde el Papa
lo voy a resumir brutalmente, dice que es importante luchar contra el cambio climático y que el mundo no es infinito y nosotros lo podemos acabar. Un mensaje importante viniendo desde la Iglesia Católica. Me voy a comerciales. Cuando regresemos, quédense con nosotros, nos queda mucho más. Tenemos la agenda del Papa y la agenda comentada desde estas dos visiones de cuáles van a ser los mensajes principales de Francisco en su visita a Colombia. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, empezando a hablar de la visita del Papa Francisco, el Papa argentino a Colombia. La visita será en 12 días. Las fechas, señor, es del 6 al 9 de septiembre, si no estoy equivocado. Gracias. No estoy equivocado, 6 al 9 de septiembre, prepárense espiritualmente, preparen su paciencia, los que viven aquí en Bogotá, va a ser un caos de movilidad, haremos otro programa acerca de eso, pero yo creo que va a dejar unas imágenes, unos momentos muy bonitos para los colombianos, especialmente para los colombianos católicos y también para los colombianos cristianos, seguramente. Sí, claro, hay un mensaje fundamental. Pero usted siente que el Papa, o sea, ¿hay una rivalidad? No, la rivalidad lo crean los medios. Eso no es, la rivalidad no existe en el momento. Viene como cualquier representante, gobernante de un país, que se debe respetar como gobernante de un país y como un líder religioso. Muy políticamente correcto. De 6 al 10, 6 al 10 de septiembre, en 12 días comienza esta visita. Hace más de 30 años, Juan Pablo II vino en el 86. Año 86 vino. 86. Más de 30 años, 31 años, la última visita de un papa. Yo tengo... También con un mensaje de paz. También, usted no se acuerda de eso, Olenka, no me venga es a que decir yo analicé a Juan Pablo II, fue por eso. El Papa polaco... Mi padre fue traductor oficial del Papa San Juan Pablo II, entonces... ¿Cómo es el nombre de Juan Pablo, el nombre...? Karol Wojtyła. Wojtyła. Tradición polaca, vengo de... Sí, claro, no, por eso se lo preguntaba, quería escucharlo. Por eso digo. La agenda, ¿qué va a hacer el Papa? Tenemos una agenda detallada y creo que ya ahí nos dan señales de los mensajes que va a reforzar Francisco. El primer día es bastante sencillo, llega el 6 de septiembre de Roma a Bogotá y hay una pequeña ceremonia de bienvenida, después el Papa se va se llama el nuncio apostólico. La anunciatura apostólica. La anunciatura es la apostólica. embajada. Cierto. La embajada del Vaticano. Y llega en un avión de Avianca. Entiendo. Sí, llega en un avión de Avianca. Muchas gracias, mi voz interior está siendo hoy muy útil. Vamos por la siguiente, sí. Septiembre 7, entonces aquí empieza el grueso de la visita. Entonces arranca con una visita de cortesía del presidente de la República. Como decimos, el Papa, además de ser un líder espiritual, es el jefe de Estado de un país. El Vaticano es un país chiquitico que queda metido entre Roma. Luego va a la Catedral Primada de Colombia, ahí a la Plaza de Bolívar, y entiendo que desde ahí hace un saludo desde el balcón. Para los jóvenes, es decir, esta sería básicamente la primera oportunidad que ustedes tienen de ver al Papa, a no ser de que quieran pararse en la calle por los lugares por donde vaya a pasar en su papamóvil. Un plan que estará seguramente acompañado de pinchos y mazorcas en Bogotá. A las 3 de la tarde tiene el encuentro con el comité directivo del CELAM. Este es el Consejo Latinoamericano de Obispos y cardenales y jefes y patriarcas de la iglesia. A las 4:30 de la tarde, tal vez el evento más grande en Bogotá, será la misa en el Parque Simón Bolívar. ¿Ustedes van a ir a la misa? Posiblemente, claro. ¿Sí? Que sí, allí estaré, por supuesto. Pero porque usted, ¿hay entradas VIP para los escritores del Papa? No, pues mi sueño es entregarle el libro al Papa, pero no sé si vaya a ser posible, ¿verdad? Ya toca esperar, ojalá se pueda. ¿Pero usted tiene palanca con los curas? Bueno, en este libro me hizo el prólogo, la presentación, Monseñor Luis Augusto Castro. Me escribió el libro, lo leyó anteriormente. O sea,
Sí. se unió conmigo. Entonces, sí. ¿Usted va a la misa? Vamos a estar viendo la transmisión de la venida del Papa. Pero a ver, y aquí yo vuelvo. Los cristianos, los no católicos, pero sí cristianos, ¿pueden ir, les gusta ir a misa católica o eso como que es como si un católico fuera una misa cristiana? Es una... Cada quien tiene su culto. Su culto. La Iglesia Católica Romana se llama misa y la Iglesia Protestante son cultos o reuniones que se hacen. Por lo general no va. O sea, no. O sea, usted... No va, pero escuchan y obviamente me imagino que verán la transmisión por televisión, porque eso tiene un gran despliegue mediático, entonces estará viendo y estarán analizando los diferentes líderes religiosos y los diferentes feligreses la visita del Papa. Y también el Papa está muy unido y muy vinculado con el proceso ecuménico que se va desarrollando y con estos diálogos interreligiosos, entonces digamos que tiene apertura, él habla de apertura. Ecuménico. Ecuménicos, la unión de las tres religiones monoteístas, ¿verdad? El judaísmo, los católicos, los musulmanes. A ver, una cosa es el diálogo y la cooperación interreligiosa, y otra cosa es el ecumenismo, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, nosotros en una mesa interreligiosa que conformamos con Asoemprendedores, hacemos diálogo y cooperación interreligiosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nos respetamos aplicando la Constitución de 1991, la libertad de conciencia y la libertad de culto, así como estamos sentados acá. Por lo general no hablamos temas doctrinales porque si no, no se construye nada. Entonces hablamos de temas fundamentales en el marco de los derechos humanos, en la defensa la libertad constitucional. de culto. Se trabaja en temas precisamente para que haya igualdad frente a la Iglesia Católica Romana, porque recuerden que estamos en la Constitución de 1991 y no estamos en la Constitución del 86. Entonces, en el papel es muy bonito los derechos, pero en la práctica obviamente sigue habiendo una tradición de la Iglesia Católica Romana y obviamente lo que hablan diferentes líderes religiosos de otras expresiones, musulmanes, luteranos, anglicanos, es que falta más igualdad, que el Estado y el gobierno, por ejemplo, nacional, de los espacios en igualdad de condiciones frente a la Iglesia Católica Romana. Se están haciendo esfuerzos, pero se necesitan más para que se aplique esa Constitución. Eso, el derecho a la igualdad es otro derecho constitucional. Pero es una realidad que el Papa Francisco apoya, que acepta apoya, y que se vincula, porque él está vinculado con el proceso ecuménico, también con los diálogos interreligiosos. Yo tuve la oportunidad de hablar hoy casualmente con... Pensé que me iba a decir el Papa. No, con Monseñor Suescun, el director. Ajá. Y hablábamos de eso y le dije, no hay, para esta visita del Papa no hay un diálogo o una reunión dentro de esta agenda de diálogo y cooperación interreligiosa, que él está de acuerdo con ese diálogo y esa cooperación. No existe. Me decía, sí, no, el Papa no acostumbra como a repetir la agenda. Me imagino internamente tendrían sus prioridades. Yo creo que yo como agnóstico voy teniendo más palanca con el Papa que usted. No. Pero sí se necesitan esos espacios precisamente de diálogo y cooperación. El sentarse uno a escuchar a un musulmán, a un judío, a otra cultura, quiere decir construir paz. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, no quiere decir que seamos ecuménicos, ni que no. Estamos sentándonos a respetarnos su cultura, su forma de creer y de pensar. Yo por eso creo que la paz en la que está pensando el Papa es un poquito más política y se lo digo por la agenda del tercer día. Esta agenda del tercer día está especialmente cargada de significado político y entonces es el viaje a Villavicencio, ¿no? Ahí hay una Santa Misa en Catama, un gran encuentro de oración por la reconciliación nacional, parada en la Cruz de la Reconciliación y vuelve a Bogotá. La misa de Catama será ahí ese momento en el que va a beatificar a dos sacerdotes colombianos. Entonces, veamos de una vez quiénes son estos sacerdotes y ahí hay unos mensajes que creo que son profundamente políticos no en el sentido ecuménico, sino en el sentido plebiscitario. Sí. De alguna forma. Entonces, uno de los sacerdotes que va a beatificar es Pedro María Ramírez Ramos. Entonces, este fue un sacerdote asesinado a machetazos en las revueltas posteriores al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 10 de abril de 1948, es decir, el día siguiente al asesinato de Gaitán. Esto fue en Armero. La turba lo acusó en ese momento de proteger a los conservadores, fue asesinado evidentemente por liberales. No vamos a comentar el vestido de Olenka. Y después de su muerte lo empezaron a llamar el mártir de Armero.
Hubo también una cantidad, paremos un segundo, hablemos del Papa Ramírez, del Monseñor Ramírez, un momento. Y este es una beatificación, entonces me explicaban que hay varios niveles de santificación de una primero figura. La beatificación y ya para la santificación se hace la canonización. Entonces se tienen que probar que este santo o este beatificado ha intercedido por medio de Dios a hacer los milagros, pero tienen que estar demostrados científicamente, ¿verdad? Claro, y hay unas excepciones en el derecho canónico. El padre Ramírez no hizo ningún milagro, lo que sí hizo fue ofrecer su vida para proteger la fe. En ese contexto fue un mártir, digamos que ante la turba liberal que en ese momento me imagino que buscaba, digamos, acabar con la fe católica, él la defendió y por eso lo mataron horriblemente en Armero. Después se hizo todo un mito sobre la maldición que supuestamente había mandado Ramírez sobre Armero y que después eso fue la causa de la avalancha. Son historias, hay un artículo que se lo recomiendo en El Espectador, búsquelo, muy interesante acerca de esta historia. Me voy a la pausa, entro con usted, Luis Andrés, pero para que hablemos un poco del carácter político que hay en estas beatificaciones. Todavía me falta un beato que lo será, el padre Jaramillo, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de la visita del Papa Francisco, visita que está apenas 12 días, llega el 6 de septiembre, se queda hasta el 10 de septiembre, una visita larga, una visita que estará llena de simbolismos. Entonces, llega el 6, el 7 lo dedica todo el día a Bogotá, es la gran misa en el Parque Simón Bolívar, el tercer día se va a Villavicencio, será un día interesante porque allá se va a reunir con víctimas del conflicto armado. Y va a beatificar a estos dos señores. Hablábamos del padre Ramírez, ahora quiero hablar del padre Jaramillo, que también tiene una historia vinculada al conflicto colombiano. Y este era un obispo católico, era un obispo, es decir, un señor muy importante dentro de la iglesia, y a él, y teólogo colombiano, los primeros votos fueron en el 36, en el 84 fue nombrado obispo de Arauca, y estaba de hecho en ese departamento cuando salió a uno de los municipios, y allá lo interceptó el ELN y fue asesinado por el ELN. Fue asesinado con un tiro de gracia, decían que él era muy cercano al estamento militar y que por eso los helenos, que tienen además una tradición cercana a la Iglesia Católica, lo asesinaron de un tiro de gracia. Me estaba haciendo usted ojitos. En el 89, sí. No, es que lo que te comentaba anteriormente, nuestras historias de víctimas es demasiado grande, desde políticos, por ejemplo, como Galán, sacerdotes, religiosos, niños, bueno, de todo tipo, ¿no? Claro. Adolescentes. Y el hecho de que él decida beatificar estas dos figuras, sí, claro, habla del mensaje que quiere dar. Sí, y obviamente también reunirse, como lo dijeron anteriormente, con víctimas, precisamente. Entonces yo creo que el mensaje está claro. Y el mensaje también es claro, por ejemplo, en los acuerdos de paz. ¿Cómo se van a reparar las víctimas? ¿Verdaderamente se están reparando a las víctimas? Entonces yo creo que el Papa quiere escuchar mucho precisamente a personas y las voces de las familias y de las personas que han tenido víctimas del conflicto armado en Colombia. Y en ese sentido, es decir, no creo que el Papa venga aquí a mirar cuánta plata se le ha entregado a cada víctima, sino me imagino que va a estar interesado en entender, el escuchar como ese proceso de reparación moral. Si se le ha reparado o no se le ha reparado a las víctimas, qué expectativa tienen las personas respecto al proceso de paz, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que se va a reunir con las FARC? No sabría decirlo, no puedo aseverar eso. Hasta ahora se ha dicho que no. ¿Usted qué cree, Olenka? Yo creo en lo que se está diciendo. Realmente. Bueno, nos queda todavía agenda, va a haber harto Papa, son agenda de 5 días, el cuarto día, ¿qué tenemos?
a Río Negro. Entonces se va a Medellín y aquí de nuevo, para mí tal vez es que yo estoy muy obsesionado con este tema, pero es inevitable pensar en que el Papa va a viajar a la cuna del no. ¿No? Entonces vuela en helicóptero a Medellín, Santa Misa en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Imagínense en Medellín, donde el fervor católico es muy fuerte. Yo me atrevería a decir que va a ser una misa enorme también, multitudinaria. Encuentro en el Hogar San José. Encuentro con sacerdotes religiosas, consagrados, seminaristas en la Macarena, y el Papa se devuelve todos los días a Bogotá. Es que el seminario en Medellín es muy importante. Muchas personas están estudiando, se vinculan y entran al seminario para ordenarse como sacerdotes. Es un gran número. En Colombia pues hay un gran número de órdenes, ¿verdad? Pero especialmente en Medellín, entonces también eso es otra realidad, que aparte de que votaron por el no, son muy católicos. Claro, y usted que se codea con los altos jerarcas de la iglesia, se ha hablado mucho, hay una columna de León Valencia que le recomiendo también en la revista Semana acerca de la división en la Iglesia Católica a propósito de este proceso político. ¿Usted cree que parte de la misión del Papa, además de reconciliar a los colombianos, también va a ser reconciliar a la Iglesia Católica colombiana? Es decir, a poner orden y también a acercar... Bueno, el Papa tiene que siempre poner orden en la iglesia, ¿verdad? En su iglesia, entonces por supuesto que sí pone orden, pero el Papa Francisco también hace mención a que las crisis son unas oportunidades. Las crisis, pues, se entiende el dolor, ¿verdad? Pero es una oportunidad, y es una oportunidad para hacer un cambio y no continuar cíclicamente en el dolor, ¿verdad? Entonces, él dice, bueno, tanto las crisis ecológicas como la crisis política de diferentes países, dice, siempre es una oportunidad. La crisis es una oportunidad para cambiar, para mejorar. Antes de irme a la pausa, la agenda del quinto día. Y entonces... de Medellín, Bogotá, ¿verdad? Bogotá. Y entonces el quinto día es Cartagena. Bendición de la primera piedra de las casas para los sin techo y para la obra Talita Cum en la plaza de San Francisco de Asís. Angelus en el atrio de San Pedro de Claver. Yo creo que este día va a ser el día donde se va a hablar un poco de la cercanía de la iglesia con los pobres, con los más necesitados. Cartagena es una de las ciudades más desiguales de Colombia, tiene uno de los niveles de pobreza más grandes del país. Angelus en el atrio de San Pedro Claver. Angelus es una misa, es un tipo de misa, ¿cierto? Sí. Bueno, después otra yo diría que más que pobres, se vive muchas veces en miseria. No, de acuerdo. ¿Verdad? Se me fue. Gracias. Traslado en helicóptero a Cartagena, ceremonia de despedida, y de allá se va para Roma. Directo hacia Roma. Bueno, dura muchos días aquí. Sí, una visita bastante larga. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué dicen los bogotanos? ¿Cómo anticipa la gente en la calle la visita del Papa? Eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, nos quedan unos minutos para redondear la simbología detrás de la visita del Papa. Creo que la paz será un tema principal, la reconciliación en un país dividido será otro de los grandes temas, tanto dentro de la iglesia como dentro de los fieles del país. ¿Qué dice la gente en las calles de Bogotá acerca de esta visita? Esto es Zona Franca en la calle. El representante de Dios en la tierra o el CEO de una empresa que tiene sede en casi todos los barrios de Bogotá. Hoy estamos aquí para preguntarle a la gente qué tan importante es la visita del Papa a Colombia. De 1 a 5, ¿qué tan importante es la visita del Papa a Colombia? 5. ¿Por qué 5? Porque ella trae muchas bendiciones para Colombia. 5. ¿Por qué 5? Porque nos traerán, pues digamos, como una paz interior. 1. ¿Por qué 1? Pues no le veo mayor cambio o algo que haga importante. Yo diría que 4. Bueno, yo no soy católico, así que para mí es 1 o 0. 2. ¿Por qué 2?
Pues porque me parece que podrían invertir esa plata en cosas más importantes. Uy, de unos 5,8. Pues digamos en esta situación que hoy vivimos en Colombia. Entonces, ¿eso es un 5? Sí, señor. 2, 3, sí. ¿Por qué? Pues porque a unas personas poco y nada nos interesan y a otros, pues, su religión católica, pues, el máximo dirigente de ellos. 5. ¿Por qué? Porque es una figura mundial. 1. ¿Por qué 1? Lo veo necesario porque el movimiento católico en Colombia no da para hacer una visita de eso. ¿Usted sí iría a ver al Papa o preferiría, no sé, boletas para ir a ver a Vicente Fernández mejor? A Vicente Fernández. En ese caso sí, definitivamente el Papa. Pues ambas. ¿Boletas para un concierto o para ir a ver al Papa? Para un concierto. Bueno, de pronto el de aquí sí. Y gastan menos dinero, me parece a mí. No hay que hacerles carros. Jockeys, toda la vida. Ambas, ¿no? Boletas y ir a ver al Papa. ¿Usted cree que las iglesias deberían pagar impuestos? No. ¿Por qué no? Porque pues es de Dios, la iglesia son de Dios para venir todos los católicos. Y definitivamente creo que sí. ¿Por qué? Y porque son instituciones que en gran parte son dueñas de grandes caudales. Sí, pero más bajitos. Claro, como todos. Las iglesias están pagando algunos impuestos, ¿sí? ¿Cuáles? Sí. Claro, porque son las que más plata manejan. Ninguna religión ni ninguna ideología debería pagar impuestos, simplemente es lo que la gente quiere y ya. Todo el mundo paga impuestos, deberían de pagar. ¿Usted estaba allá adentro, ya dejó la plática ya? Ya, claro, siempre toca venir a dejar los centavitos. Zona Franca, la calle de Oscar Rincón. Hoy voy a ser impertinente y voy a revelar una infidencia de la conversación que tuvimos Oscar y yo antes de preparar esta nota. Me dice, hoy entonces, ¿qué? Vamos a preguntar sobre el sagrado tubérculo. ¿Y yo qué? ¿Sobre qué? Ah, sobre el Papa. Oscar, ¿cómo se le ocurre? Además lo llama el CEO de la empresa más importante del mundo que tiene tiendas en todas las esquinas de la tierra. ¿Usted quería decir algo? No, lo que demuestra es que la visita del Papa es un llamado precisamente a todos los ciudadanos. Hay cierto inconformismo en algunos, para unos no les interesa, a otros sí, pero ha sido por el mensaje y el ejemplo que se ha vivido en la Iglesia Católica Romana. Este Papa es transformador y ha roto precisamente esquemas. Sí. Ha reconocido, por ejemplo, temas de pederastia, ha reconocido otras cosas que hay, eso es valioso, eso sí. Es importante. Y creo que también el mensaje del Papa para nosotros debe ser eso, para los políticos, las instituciones, los temas de corrupción. No podemos seguir hablando de paz y siguiendo con un Estado lleno de corrupción por todo lado y no hay transformación. ¿Cuál paz va a hablar el país si no hay transformación en cada los líderes ni las leyes que se aplican? ¿Y impuestos para las iglesias? Las iglesias hacen una labor social que suple en muchos casos, programado. Claro, suple la labor del Estado. Se me acabó el programa, ¿usted quiere cerrarlo con un par de palabras sabias? Bueno, que no sean comprensibles. escuchando a la gente que acabamos de ver, sí. Estaban diciendo que para qué gastar en la visita del Papa, pero me parece que es una visión un tanto sesgada en decir de que no es solamente cuestión de dinero o de inversión, pero yo veo a este tema de presupuestos como una inversión social. Yo sí. ¿Verdad? De acuerdo, yo creo que se va a traer, recuperar, si lo hablamos desde el punto de vista capitalista, se recupera más de lo que se invierte. Muy rápido. Yo sí creería que un mensaje muy contundente, tanto para todos los creyentes en Jesucristo. Comprende las palabras del que murió en la cruz. Yo creo que Jesús dio un mensaje fundamental con justicia social. Mientras los colombianos no comprendamos las palabras que murió en la cruz, pues la sociedad no se transforma. Yo tengo la última palabra. Lee en clave política las palabras del Papa Francisco y con eso me voy. Muchas gracias a ambos por estar en este programa. Nos vemos este domingo con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.